Hola, soy el Dale Yerton. Les doy la bienvenida a este estudio sobre la vida de José. Este es un estudio de 3 lecciones sobre la vida de José y este estudio se llama Gracia para la Grandeza. Gracia para la Grandeza. Y como pasaje introductorio usaremos Génesis capítulo 45, versículo 8, y esta es una de las más grandes declaraciones que José hace en toda su historia. Y dice, hablándole a sus hermanos, fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Fue Dios. Y Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, y como gobernador de todo Egipto. Esta es una declaración muy tremenda. Que José haya podido llegar a esta revelación, que se haya dado cuenta de que fue Dios quien le llevó allí. Entonces la segunda dificultad que tienes que superar si quieres alcanzar la grandeza es la dificultad del dolor. Tratar con el dolor. Tenemos que aprender cómo desarrollar la gracia para perdonar. De otro modo, la vida nos hará personas muy amargadas. Muchas personas terminan en esta triste situación porque nunca experimentan la gracia del perdón. Quiero darte 4 diferentes puntos con los que quiero tratar en esta historia y cómo José pudo superar su dolor. Y el punto número 1 es que tarde o temprano, todos nosotros vamos a experimentar dolor. Así es, tú, yo, todos los demás. Ninguno saldremos de aquí sin algunas cicatrices. Habrá alguien que nos haga algún mal. Y existirán estas experiencias negativas en la vida que hay que aprender a superar y vencer. Y la razón es porque vivimos en un mundo de dolor. Este no es un mundo perfecto y esto lo he dicho una y otra vez. Esto no es el cielo. No sé por qué a veces creemos que ya estamos en el cielo. No, todavía no estamos ahí. Y lo cierto es que vivimos en un mundo de dolor. Y es necesario que tú y yo aprendamos a manejar el dolor de manera adecuada. Es uno de los ejercicios espirituales más difíciles. Esto lo vemos en la vida de José. Si hay alguien que haya sufrido algo en este mundo, bueno, José sufrió muchísimo en el mundo. Y no todo fue por su culpa. Y como vimos en la lección anterior, claro que tuvo que tratar con cosas como el orgullo, como muchos tenemos que hacerlo, especialmente aquellos muy dotados o que son muy favorecidos. Es muy sencillo caer en esta trampa del orgullo, pero no todo había sido culpa de José y él se dio cuenta de esta situación. Jesús habla al respecto en Mateo capítulo 18, versículo 7, que dice, «Ay del mundo por los tropiezos o las ofensas, dolor. Los tropiezos son inevitables, deben venir, pero hay de aquel que los ocasiona». ¿Y esto qué significa? Bien, él dice que no vivimos en un mundo perfecto y tarde o temprano alguien va a causarte algún daño. Tarde o temprano va a haber alguien que te ocasione dolor y tendrás que tratar con esto en la vida. Y a veces el mayor dolor no es físico, sino que es emocional o espiritual. Esos son los mayores dolores con los que tendremos que tratar. Y lo que hay que hacer es aprender un proceso, aprender una manera de soltar a las personas que nos han lastimado, la gente que nos ha hecho mal, especialmente como en el caso de José, cuando se trata de la familia. Eso fue lo que le lastimó más que otra cosa. Fueron sus hermanos quienes lo lastimaron. Quienes le hicieron daño fueron sus hermanos. Por eso él trata con esta profunda herida espiritual. No solamente fue vendido como esclavo y maltratado. No es solo la dificultad física, sino también el estrés, tanto emocional como espiritual, de las cosas que ha experimentado por sus hermanos. El segundo punto que quiero abordar en esta lección es que cuando la gente nos hace algún mal, queremos llevarlos a juicio. Y de ahí surge el dicho tan popular, seguramente lo has dicho alguna vez. Eso no es justo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros queremos llevar a la gente a juicio y voy a demostrar que tú me hiciste daño. Es así como José se sentía. Y es lo que todos tenemos que atravesar.
Sin embargo, Jesús no trató con el dolor de esta manera. Cuando Jesús sufrió, Él no amenazó a otros. Lo que hizo fue encomendarse a Dios. Y cuando digo amenazar me refiero a lo que hacemos en nuestra cultura occidental, por lo menos en este país. Voy a demandarte por esto. Oh Dios, hay tantas amenazas de demandas. Jesús no lo hizo así. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, Pedro está hablando sobre Jesús y dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Vaya declaración tan poderosa. Esta es la forma en que Jesús lidiaba con el dolor. Se encomendaba a sí mismo en las manos de su Padre, quien es quien juzga con justicia. Y solo Dios puede juzgar con justicia, porque solo Dios conoce todos los hechos. Solo Dios conoce el espíritu que está detrás. Solo Dios conoce nuestras intenciones. Solo Dios conoce nuestros motivos y planes. Él lo entiende todo. Pero que Dios juzgue con justicia nos lleva a un mayor problema. Un mayor problema. Y este es el problema que José enfrentó y que tú y yo enfrentaremos. Y este gran problema simplemente es, ¿cómo puede un buen Dios permitir que cosas malas ocurran a personas buenas? Vaya, esto es pedirle al juez que rinda cuentas. Eso es lo que Abraham está diciéndole a Dios cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra, diciendo, ¿no puede el Dios del universo hacer lo correcto? Claro, ese es el problema de Dios. Está obligado a hacer lo correcto. Pero ¿cómo puede Dios permitir que cosas malas le ocurran a gente buena sin que Él mismo forme parte del problema? Es ahí donde mucha gente se confunde. Y he escuchado a mucha gente discutir y decir que Dios no es un buen Dios y que si existe, entonces es alguna clase de tirano y un dictador, y conforman a Dios a su propia imagen, a su propio corazón, a su propia apariencia, e intentan crear a un Dios a su propia imagen. Y José tuvo que tratar con esto. Tuvo que tratar con todo esto cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos. Sus hermanos lo venden a Egipto y José llega a la casa de un funcionario. José es vendido a la casa de Potifar, quien está sobre la corte del faraón, rey de Egipto. Y estando en casa de Potifar, él es traicionado por la esposa de Potifar, porque ella lo acusa de tentativa de abuso, y es echado en prisión. Y estando en prisión, tiene mucho tiempo para pensar en su dolor. Pero esto fue lo que hizo. Al procesar todo este dolor que ha tenido en la vida, lo que ha experimentado y atravesado, llega a esta conclusión, que ha sido Dios quien lo ha enviado a Egipto. Y vamos a ir más despacio porque quiero que lo absorbamos bien. Este es el problema de muchas personas que dicen, ¿cómo pudo Dios permitir que pasara esto? Que le pasen cosas malas a las personas buenas. Bueno, nunca preguntamos en sentido contrario, y esto sería, ¿cómo Dios permite cosas buenas a personas malas? Porque todos hemos recibido cosas que no nos hemos ganado y que no hemos merecido. José llegó a esta conclusión y fue que Dios fue quien permitió que él llegara a Egipto. Dios pudo haber detenido a sus hermanos, pero ¿por qué no lo hizo? Entonces José empieza a razonar. Si Dios me envió o permitió que yo llegara aquí, que yo llegara a Egipto, entonces Dios debe tener un propósito para que yo esté aquí. Eso es pensar bien. Eso es razonar más allá del dolor. Eso es razonar más allá del problema. ¿Por qué Dios lo permitió? No porque Dios sea malvado, no porque Dios quiera lastimarnos o porque Dios quiera que suframos. No, esas son mentiras del diablo.
Y yo sé que a veces hacemos cosas malas y tenemos que cosechar las consecuencias de nuestras acciones, pero ¿qué pasa cuando no hemos hecho nada malo, pero alguien sí que te hizo un mal? Tenemos que darnos cuenta de que Dios lo permitió, pero ¿por qué Dios lo permitió? Hay algo que necesitamos aprender. Hay algo que necesita ser desarrollado en nosotros. Y esta fue la conclusión a la que José llegó. Él dice, ha sido Dios quien permitió que yo llegara aquí a Egipto. Y eso les dice a sus hermanos, ustedes no me enviaron aquí, Dios me envió aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hay que estar dispuestos a perdonar a las personas que causaron nuestro dolor, porque es la gran voluntad de Dios la que se lleva a cabo. Y José está en este punto. No les dice estas cosas a sus hermanos solo para hacerlos sentir bien, no, no es así. Él sinceramente cree en todo esto. Fue Dios quien me trajo, porque ha surgido una terrible sequía que azota la tierra. Y Dios me envió aquí para salvarles la vida, y la vida del pueblo egipcio, y la vida de estas naciones que nos rodean. Dios me envió aquí para salvarles la vida. Ese es un buen pensamiento. Esa teología es correcta. Eso es poner a Dios en su lugar apropiado. Y José dice, esto no se trata de mí y no se trata de ustedes. Se trata de cumplir la voluntad de Dios. Se trata de Dios y de su reino. Y esta fue la conclusión a la que llegó José. Y me encanta cómo está escrito. Antes de que comenzaran los años de la sequía, él pudo procesarlo antes de eso. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer. Antes de estar en esa posición en la que nos encaremos con quienes nos han hecho mal, quienes nos han lastimado. Y eso me lleva a mi tercer punto. El tercer punto del que quiero hablar es, tenemos que estar dispuestos a soltar a quienes nos hicieron mal. Mucha gente no está dispuesta a olvidar. Y he escuchado esto muchas veces, gente que dice, claro, yo te perdono, pero ni creas que lo voy a olvidar. Eso no es perdón. Eso es intentar encerrar a la gente como prisioneros por sus malas acciones en el pasado. Hay que estar dispuestos a soltarlos. Hay que dejarlos ir. Y como he dicho, al principio, creo que incluso José quiso tomar venganza contra sus hermanos, llevarlos a juicio y demostrar que ellos eran culpables y que él era inocente. Y podemos encontrar una instancia en la que José está platicando con algunos prisioneros y lo que él les dice es, yo no hice nada malo para que me echaran en esta prisión. Esa es la única instancia en la que lo encontramos defendiéndose así, pero eso nos permite ver su manera de pensar, nos permite ver su mente, nos hace ver que él trata con lo que nosotros muchas veces tratamos. Y esto es, yo soy inocente, yo no he hecho nada malo. Y de eso se trata en gran parte el libro de Job. Job intenta demostrar, yo soy un hombre inocente, no merezco que me pasen estas cosas. Tristemente, mucha gente se atasca en ese punto, así como Job, y desperdician años de su vida tratando de demostrar su inocencia, en vez de simplemente decir, soy humano como cualquier otra persona. Desconozco las razones, el porqué de esta situación, pero busco a Dios para comprender con qué propósito Dios me envió aquí. Hay que estar dispuestos a soltarlos, dejarlos ir. ¿Por qué? Porque si construimos una celda de prisión para encerrar a los hermanos que nos hayan hecho algún mal, esas celdas van a atraparnos a nosotros. Y ahora nos hemos vuelto esclavistas, encerrando a todo el mundo y luego encadenarlos y cerrando la puerta con llave. No podemos ser libres ni podemos dejarlos ir, porque no podemos soltar a quienes nos han hecho algún mal. José llegó a este punto en el que sinceramente perdona a sus hermanos. Él no solo está hablando, como dije, no está diciendo estas cosas para hacerlos sentir bien, no. Él sinceramente les ha perdonado, porque José ha descubierto que no puede ser libre hasta que esté dispuesto a que sus hermanos sean libres. Libertar a sus cautivos, porque mientras ellos sigan siendo sus cautivos, él será cautivo.
Eso fue lo que Jesús nos enseñó cuando nos enseñó a orar, diciendo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y continúa y comenta sobre esto después de esta oración, diciendo, si ustedes no perdonan a quienes los ofenden y los lastiman, a quienes les han hecho algún mal, si no los perdonan, si ustedes no los perdonan, entonces su Padre que está en los cielos no los perdonará. Es cosechar lo que sembramos. Y lo que José está descubriendo es que la única manera de ser libres es haciendo libres a quienes nos han hecho mal. Tenemos que soltarlos de lo que han hecho. Podemos decir que es como el águila. No podemos volar cargando el peso de los dolores de ayer. Tienes que dejarlo ir, porque si no lo dejas ir, nunca podrás volver a volar alto y besar los cielos otra vez. Ahora, la cuarta cosa de la que quiero hablar respecto al dolor de José es que las heridas profundas tienen que sanar desde el interior. Y este es un principio muy importante. Heridas profundas. No estamos hablando de cosas pequeñas aquí. Cosas pequeñas que la gente suele hacer cotidianamente. Cosas triviales. Oh, perdona, disculpa, no te vi. O cosas así. Tú dices, no hay problema, está bien, no pasa nada. Porque sabemos que esas cosas no tienen intenciones malignas. La gente no quiso hacernos daño en ese caso. Cosas como un choque o un golpecito. Cosas pequeñas, pero estamos hablando de cosas grandes. Hablamos de cosas malintencionadas. Cosas malignas. Hablamos de gente que literalmente, deliberadamente, intencionadamente, intenta destruirnos. Y existe gente así. Personas que están bajo el control del diablo, que se han vuelto agentes del mal, cuyo único propósito es destruirte. De eso hablamos aquí. Ese tipo de problemas. Heridas profundas. Estas heridas requieren más que un simple vendaje. Requieren mucho más que esto. ¿Cuántas veces no hemos visto a un niño que recién aprende a caminar y se tropieza solo y entonces la madre lo levanta, le da un besito y le dice, vas a estar bien, todo va a estar bien, por favor no llores? Y entonces siguen su camino. Solo hace falta un besito de la mamá y ya todo está bien. Pues está bonito, pero no hablamos de estas cosas, hablamos de problemas grandes, problemas en que la gente nos lastima con toda la intención destructiva. Y la verdad es que estas heridas tardan mucho en sanar. Y es por esto que el proceso de sanidad debe comenzar desde el interior y progresivamente salir al exterior en nuestra vida. Y la verdad es que mientras más profunda sea la herida, más tiempo va a requerir para su sanidad. Es un proceso. Aunque deliberadamente, intencionalmente, sinceramente digas, yo les perdono, tú sigues herido. Sigues cargando con este peso. Continúas herido. José pasó por este proceso también, porque experimentó cosas tan dolorosas que muchos ni se imaginan. Pasó problemas grandísimos. José atraviesa este mismo proceso de perdonar. Un proceso de perdonar. Y este proceso se ilustra a través de los dos hijos que José tuvo en Egipto. Si leemos la historia, descubriremos que José tuvo dos hijos antes de los años difíciles, antes de los años de la sequía. Y esto es muy importante. Su esposa se llamó Asenat, hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On. José puso por nombre a su hijo primogénito Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar. Me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y todo el dolor que pasé en la casa de mi padre. A su segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fructífero y fecundo en esta tierra donde he sufrido. Y qué ilustración tan maravillosa. Dios hace esto muchas veces. Hace uso de lo natural para ilustrar lo espiritual. Porque aprendemos lentamente, no aprendemos a la primera.
Por eso tiene que encontrar muchas formas diferentes para comunicarse y comunicar su verdad a nosotros. Y eso es lo que Dios hace por José. Estos niños que nacieron en su casa antes de los años de la gran sequía, antes de siquiera encararse con sus hermanos, quienes le hicieron daño, Dios estaba permitiendo esta obra, este proceso, y que su corazón y su mente estuvieran correctos antes de ver a sus hermanos. Su hijo mayor se llama Manasés, y esta palabra en hebreo significa literalmente olvidar, olvidar. Dios me ha hecho olvidar. El segundo hijo se llamó Efraín y significa ser fructífero. Notemos, tienes que perdonar antes de ser fructífero. Esto siempre es así, es un principio espiritual. José está experimentando esto en su propia vida. ¿Y todo esto qué es? Es una lección sobre este principio, de que lo que ocurre en nosotros es mucho más importante de lo que ocurre con nosotros. Eso es lo que José está descubriendo, y por eso él llega a esta conclusión. Fue Dios, fue Dios quien me ha enviado a Egipto. No ustedes. Dios me envió a Egipto para salvarles la vida, para evitar que fueran destruidos durante esta terrible sequía. Oh, gracias a Dios por la gracia para perdonar. Dios nos da la gracia para comprender que esto no se trata de mí y esto no se trata de ti. Se trata de Dios y de su reino. Lo que Dios quiere lograr a través de nuestra vida. Y si queremos experimentar gracia para la grandeza, habrá que aprender a superar no solo el orgullo, sino el dolor. El dolor, experiencias dolorosas que atravesamos en la vida. Jesús, en lo que conocemos como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, Jesús nos da este principio en Mateo 5:7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Es decir, no soy perfecto, tú tampoco lo eres. Y en algún momento haremos algo que no deberíamos hacer, decir cosas que no deberíamos decir. Tarde o temprano tendremos que pedir perdón. Habrá que pedir perdón. Pedir perdón. ¿Cómo vamos a obtener ese perdón? No es difícil si has sido una persona que perdona. Si has sido compasivo y has estado dispuesto a mostrar misericordia con quienes te han hecho algún mal, no será difícil que tú experimentes la misma compasión. Y la compasión se revelará en nuestra vida una vez que tratemos con alguien que se encuentra en una posición menor que nosotros, tratando con alguien que nos ha hecho algún mal. Es ahí donde la compasión se revelará en nuestra vida. Y yo sé, estudiando la Biblia, que la palabra misericordia siempre antecede a la palabra verdad. Siempre es así. La misericordia antecede a la verdad. Y la razón es muy simple. Si nosotros no experimentamos misericordia, la verdad va a destruirnos. Porque nadie de nosotros es perfecto. Y yo no sé en tu caso, pero para mí la Biblia es un libro en el que yo cuento palabras. Y he descubierto que la palabra misericordia se encuentra 301 veces en el Antiguo Testamento. Y tan solo está 57 veces en el Nuevo Testamento. Casi 6 veces más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. ¿Y esto qué nos indica? ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que la misericordia es un concepto del Antiguo Testamento. Sí, es buena, pero es un concepto del Antiguo Testamento. Dichosos los compasivos. Llegando al Nuevo Testamento vemos una nueva palabra. Y esta es gracia. Gracia. Gracia se halla 38 veces en el Antiguo Testamento, pero se halla 138 veces en el Nuevo Testamento. Casi 4 veces más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. ¿Y esto qué nos indica? Esto es lo que nos indica. Nos dice que la gracia es un concepto del Nuevo Testamento. Ah, esto es muy poderoso. Porque misericordia es no recibir lo que me merezco.
De eso se trata la misericordia. Por otro lado, la gracia es recibir lo que no me merezco. Como pecador yo me merezco todo castigo. Soy culpable. He actuado mal. La misericordia me hace libre. Pero la gracia no solamente me hace libre, sino que me sienta en su trono. Así es, la gracia me hace el amado de Cristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! He descubierto que hay muchos problemas en la vida donde la gracia es la única solución, la única buena respuesta. Y vamos más allá de la misericordia, el solo perdonar. Y ahora podemos bendecir a quienes nos han maldecido, quienes nos han hecho algún mal. Hemos entrado en un nuevo pacto en el que hay mejores promesas, un pacto que es mucho, mucho más grande. Este pacto, este nuevo pacto, hace que la gracia no sea suficiente. Y he descubierto que cuando me cuesta perdonar a alguien, es la gracia de Dios la que lo hace posible. Dios ha prometido darnos la gracia que se necesita para perdonar a aquellas personas que nos han lastimado. Y creo que es una de las promesas más grandes del Nuevo Testamento. Se encuentra en Juan capítulo 1, verso 16, que dice, de su plenitud, la plenitud de Cristo Jesús, de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Me encantan estas palabras, gracia sobre gracia. Que cuando necesite gracia para poder perdonar a alguien, puedo confiar en que su gracia es suficiente. ¿Por qué? Porque la recibimos de su plenitud. Por eso Dios ha hecho posible que tú y yo podamos superar las dificultades de la vida, todo problema y dolor de la vida, simplemente porque su gracia es suficiente para nosotros. Eso es lo que descubrimos cuando Jesús llega a darnos la gracia sobre gracia. Es la gracia para la grandeza.